Hoy nos metemos de lleno con una de las teorías jurídicas más influyentes y a la vez más complicadas del siglo XX, la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Un intento, la verdad, bastante radical de entender la ley como nunca antes se había hecho. A ver, todos nos hemos planteado esto alguna vez. ¿La ley es lo mismo que la justicia? ¿Tiene que ver con la moral de cada sociedad? ¿O es otra cosa? Pues bien, Hans Kelsen vio que había un lío tremendo con la mezcla de todos estos conceptos y se propuso poner un poco de orden. Venga, vamos al lío. Para entender bien su propuesta, seguiremos esta ruta. Primero, veremos por qué la llamó pura. Después, su idea de la ley como una ciencia. Luego, nos meteremos con su famosa pirámide de normas. Descubriremos qué la sujeta por arriba y, para terminar, veremos el enorme legado que nos dejó. Empezamos por el principio, por el concepto que le da nombre a todo. ¿Por qué pura? Pues porque la idea de Kelsen era básicamente hacer limpieza. Dijo, para entender el derecho de verdad, primero hay que quitarle de encima todo lo que no es estrictamente jurídico. Y ojo, que este fue su primer movimiento y fue un bombazo. En su época lo que dominaba era la idea del derecho natural, eso de que las leyes de los hombres tienen que basarse en una moral superior, casi divina. Kelsen rompió con todo eso. Para él, si se quería estudiar el derecho de forma científica, había que purificarlo. Y eso significaba separar el análisis de las normas, de lo que está escrito y vigente, de cualquier consideración sobre si es bueno, malo, justo o injusto. Un corte radical. Esta purificación, claro, no era un capricho. Tenía un objetivo muy ambicioso: convertir el estudio del derecho en una ciencia de verdad. Kelsen quería darle la misma objetividad que puede tener la física o la biología, ni más ni menos. Así que el punto clave es este: la teoría pura del derecho no te dice si una ley es justa, solo te describe cómo funciona el sistema. Su tarea es descriptiva, no prescriptiva. Se centra en el ser del derecho, en cómo está montado, y no en el deber ser, o sea, en cómo nos gustaría que fuera. Y si el derecho es una ciencia que describe un sistema, pues ese sistema tiene que tener una estructura lógica, ¿no? Para que pudiéramos visualizarla, Kelsen se inventó una metáfora genial que ha pasado a la historia: la famosísima pirámide de normas. El principio es bastante simple, pero es potentísimo. En un sistema legal, una norma no es válida porque sí. Su validez, es decir, la razón por la que hay que obedecerla, viene siempre de otra norma que está por encima, una de rango superior que autoriza que se cree esa norma. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede claro. En la base de la pirámide, abajo del todo, tenemos una norma individual, como puede ser la sentencia de un juez o un contrato de alquiler. ¿Por qué es válida? Pues porque una ley, un estatuto, que está un escalón por encima, autoriza al juez a dictar sentencias o a la gente a firmar contratos. ¿Vale? ¿Y esa ley de dónde saca su validez? Pues de la norma suprema que está en la cúspide de la pirámide, la Constitución. Cada escalón se apoya en el de arriba. Y ahora es cuando la cosa se pone un poco más abstracta, pero también es la parte más fascinante. Si cada norma se apoya en una superior, ¿qué sostiene a la norma que está arriba del todo? O sea, ¿qué sostiene a la propia Constitución? Esta es la pregunta del millón, claro. La pirámide por sí sola no puede contestarla. Si dijéramos que la Constitución es válida por otra norma escrita, solo estaríamos añadiendo un piso más a la pirámide y seguiríamos con la misma pregunta. Kelsen necesitaba una solución que estuviera fuera del sistema de normas escritas. Y aquí está su solución, que es genial: la Grundnorm, o norma fundamental. Y esto es importante. No es una ley que se pueda leer en el Boletín Oficial del Estado. Es una presuposición, una hipótesis que damos por buena, consciente o inconscientemente. Es la idea lógica que dice: la primera Constitución se creó con autoridad y por tanto debe ser obedecida. Para entenderlo mejor, pensemos en un juego de mesa. Cuando jugamos, nadie se cuestiona la regla fundamental no escrita que dice hay que seguir las reglas del juego. Simplemente lo asumimos para poder jugar. Pues la norma fundamental es exactamente eso para el derecho. Es el punto de partida que aceptamos para que todo el sistema tenga sentido. Bueno, y para ir terminando, vamos a ver el legado. Porque esta teoría, con lo compleja que es, fue tan revolucionaria. ¿Y por qué se sigue estudiando en todas las facultades de Derecho del mundo? Pues el impacto de Kelsen es inmenso. Al separar el derecho de la moral, puso las bases para un análisis jurídico mucho más objetivo. Su pirámide ayudó a entender los sistemas nacionales y también fue clave para pensar en un orden jurídico internacional. Y además, la idea de una constitución como norma suprema es el fundamento de los tribunales constitucionales que hoy protegen nuestras democracias. Casi nada.
Y esta es la gran pregunta que Kelsen nos deja en el aire. Si creamos un sistema científico puro para describir la ley, un sistema que es formalmente perfecto pero al que le dan igual los valores, ¿dónde queda nuestro anhelo de justicia? Es una cuestión fundamental sobre ¿para qué sirve el derecho? Una pregunta que su teoría nos obliga a hacernos.